Gracias, pastor. Hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Pueden tomar su lugar. Doy gracias primeramente al Señor por permitirme una vez más estar en este lugar y por cada uno de ustedes que tomó a bien en esta noche congregarse en este lugar. Que no le tuvieron miedo, ¿verdad?, a la lluvia, porque ni al frío, puros valientes. Que el Señor les bendiga grandemente y que lo que el Señor tiene en esta noche para cada uno de nosotros sea de bendición. En esta noche vamos a entrar a una nueva serie de enseñanzas y vamos a comenzar con la unidad número 1 y es Job, una vida íntegra. ¡Aleluya! El hermano Abraham hablaba acerca de Job al final, ¿verdad?, de esta historia. Yo voy a dar principio a la historia y esperamos que nos gocemos todos reunidos, ya que es una historia bastante interesante, hermosa. Creo que todo lo que Dios tiene para nosotros es hermoso. Él tiene solo cosas buenas para sus hijos. El tema de esta enseñanza es la primera prueba de Job. Nuestra verdad central dice: los cristianos podemos confiar en Dios en nuestros momentos de prueba. Nuestro versículo clave se encuentra en Job capítulo 1, verso 8 y dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En esta enseñanza estaremos viendo 3 puntos bastante interesantes. El punto número 1 dice: hombre justo y padre devoto. Número 2, el desafío del diablo. Nuestro punto número 3, la reacción de Job ante la calamidad. Vamos a estar en el capítulo 1 de Job y un breve resumen solamente acerca de este libro. Dice que el libro de Job podría ser el libro más antiguo de la Biblia. Quizás se remonta al tiempo de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob y José, y cuenta la historia de un hombre muy rico que lo pierde todo. Pierde su riqueza, su familia, su reputación y su salud. El libro empieza con un debate celestial entre Dios y Satanás. Y luego pasa por 3 ciclos de debates terrenales entre Job y sus amigos. Y concluye con un dramático diagnóstico divino del problema de Job. Al final, Job reconoce la soberanía de Dios en su vida y recibe mucho más de lo que tenía antes de sus pruebas. El nombre de Job también es el título de este libro y en hebreo se cree que significa el perseguido. El tema principal de este libro es la soberanía de Dios. Este libro hace ver que Dios es soberano aún en medio de los peores momentos y pruebas de la vida. Pero Dios no permitirá que seamos sometidos a una prueba más allá de nuestra capacidad para soportar. En cuanto al autor de este libro, es desconocido. Algunos sugieren o creen que fue Moisés o Salomón o el mismo Job quien lo escribió. En cuanto a su fecha, muchos lo consideran el libro más antiguo de la Biblia. No es una certeza, ¿verdad? Así se cree. Y otros piensan que se escribió durante el tiempo del exilio babilónico. Esta unidad estudia la fascinante y difícil historia de Job, un hombre justo que disfrutaba de gran riqueza e influencias. Sin embargo, a pesar de ser justo y fiel a Dios, pasó por algunos sufrimientos que la mayoría de nosotros apenas nos podemos imaginar. Todos, creo que en esta vida, todos pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Pero lo que Job vivió, no, yo creo que nuestra mente se queda corta para todo lo que él pasó. Pero lo que vemos, hermanos, es, o sea que los que son fieles a Dios también pasan por todo esto. Sí, ¿verdad? Entonces no estamos exentos.
Todos tenemos que pasar. Y si aún no hemos pasado, bueno, pues preparémonos porque nos va a tocar. Tarde que temprano las pruebas van a llegar. Las situaciones de la vida son una prueba para todos, aunque no todos las sentimos con la misma intensidad. El libro de Job es un ejemplo, que tal vez es el más extremo de todos, y como tal ha dado mucho que pensar, e incluso ha consolado al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Aleluya. Vamos a entrar al punto número 1, y dice, hombre justo y padre devoto. Vamos a estar en el capítulo 1 del libro de Job, y voy a estar leyendo del verso 1 al verso 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Mire cómo inicia hablando. Dice hubo en tiempo pasado, ¿verdad? ¿En dónde hubo? En tierra de Uz, una de tantas ciudades que había en aquel lugar. Un varón llamado Job. Nos da el nombre de este varón. Dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos que el versículo 1 comienza dando primeramente la descripción de un lugar. Luego el nombre de un varón, ¿verdad? Y después nos da una descripción de 3 extraordinarias cualidades acerca de este varón, porque son cualidades que se están narrando acerca de él, que Dios está dando a conocer de él, porque dice que era un hombre perfecto y recto. Perfecto y recto. Esto no significa que no tuviera defectos. Recordemos que perfecto solamente es Dios, ¿verdad? Pero él así lo describe. Dice, no es que no tuvieras defectos, sino que él era íntegro en su conducta ante Dios y ante los demás. O sea, tenía defectos como todos nosotros, pero él era íntegro en su andar con Dios. Dice, era temeroso de Dios. Job temía a Dios, lo cual se refiere a la reverencia, una reverencia que lo llevaba a tener una confianza absoluta y total en Dios, y al mismo tiempo vivir sometido a Dios. Por eso de ahí que dice, él era un hombre temeroso de Dios. Pero aparte de todo esto, él dice, era apartado del mal. O sea que él también rechazaba la maldad, no compartía la maldad. Dice, lo cual debe de hacer y practicar todo aquel que teme a Dios. Todo aquel que dice que tiene a Cristo en su corazón, que ama a Dios, que aquí están las cualidades de este hombre, deben de servirnos a nosotros para aprender de él. ¿Cómo es que Dios quiere que nos comportemos? ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos? Por eso esta palabra ha sido plasmada en este libro. ¿Para qué? Para que de ella nosotros aprendamos cómo es que Dios quiere que seamos como cristianos, como hijos suyos. Dice, Job era un hombre moralmente recto y espiritualmente justo. Él siempre se propuso obedecer y seguir a Dios. En el versículo 2 vamos a ver que nos dice la palabra, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Un hombre muy bendecido. 10 hijos en total. Mire qué bendición. Dice, y el verso 3 dice, y su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y no se refiere a grande en estatura, sino grande en riqueza. Era un hombre sumamente rico, demasiado rico. Dice, Job era el más rico en todas las maneras imaginables, tanto material como espiritualmente.
tenía riqueza de las dos maneras. El tener 7 hijos varones era una señal del favor de Dios. Recordemos que en esos tiempos, tanto el que una mujer fuera estéril era algo no bien visto, ¿verdad? Se veía como que no era favorecida por Dios. Pero el que una mujer tuviera tantos hijos varones era una grande bendición de parte de Dios, o al menos así lo veían ellos. Cosa que ahora no se ve así, ¿verdad? Porque nosotros vemos tanto varones como mujeres, para nosotros son una bendición de parte de Dios. Pero en aquel tiempo se usaba así. Entonces este hombre era sumamente bendecido porque tenía 7 hijos varones y 3 mujeres. Dice, ¿por qué era que ellos decían que el tener hijos varones era la señal del favor de Dios? Porque ellos eran los que aseguraban una continuidad en el linaje familiar. Cosa que, bueno, hoy en día también se ve. Con las hijas el apellido paterno se pierde, ¿verdad? Pero, sin embargo, con los hijos continúa el apellido. Cosa que a veces para los hombres es, se pudiera decir importante, ¿verdad? El orgullo. Pero bueno, aquí también se usaba. Para ellos, por eso era importante el tener hijos varones. ¿Por qué? Porque era lo que aseguraba que el apellido no se iba a perder, iba a continuar por generaciones. Job era tan bendecido que las escrituras lo describen como el hombre más grande del este, refiriéndose a la región oriental de Israel. Era un hombre súper rico, grande en la grandeza de todo lo que él poseía. El verso 4 nos dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Podemos ver que la familia de Job disfrutaban de una excelente relación. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo dice, ¿verdad? Que iban los hijos y hacían banquetes. Algo que a mí me llamó la atención y yo digo, bueno, ellos se pasaban de fiesta todo el año. No descansaban, porque recordemos que eran 7 varones. Entonces los 7 días de la semana ellos tenían fiesta, ellos tenían banquetes. Ellos se la pasaban de fiesta en fiesta. Y siendo así, pues digo, entonces ¿qué día descansaban? No había descanso. Dice la palabra que sus hijos hacían el banquete en sus casas, cada uno en su día que le tocaba, y mandaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea que eran compartidos. Como podemos ver en el verso 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. No de vez en cuando, no cuando se acordaba, no una vez al año, sino que todos los días. Podemos ver que estos banquetes para los hijos era quizá una diversión, ¿verdad? Un momento de gozo, de alegría, pero para Job era una grande preocupación. Eran momentos quizás de angustia. ¿Por qué? Porque recordemos que él era temeroso de Dios. No dice la palabra que sus hijos lo fueran también, no lo menciona. De ahí el por qué la preocupación de él, de estar pensando, quizá anoche en el convite que ellos tenían, en el banquete que tuvieron, quizá ellos blasfemaron contra Dios, cometieron pecado. Y esa era la preocupación de este padre por esos hijos. ¿Y qué es lo que la palabra nos dice? Que él ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos. O sea que dése cuenta cuántos holocaustos él ofrecía. 10 holocaustos, porque eran 10 hijos. Y esto lo hacía, dice,
todos los días. O sea que de ahí podemos ver que era una persona que se preocupaba. ¿De qué manera nosotros intercedemos por nuestros hijos? Hemos aprendido acerca de esta palabra, hemos aprendido nosotros a interceder de alguna manera por nuestros hijos. Ahora no tenemos que ofrecer sacrificios, ¿verdad? Porque bendito el Señor que envió a su Hijo a morir y a ofrecer un solo sacrificio. Pero hay maneras en las cuales nosotros podemos interceder por nuestros hijos delante de Dios. Sobre todo, bueno, yo lo digo personalmente, mis hijos no conocen de Dios, ¿verdad? No han querido entregar su vida. Saben que hay un Dios, porque lo saben, pero no han tenido ese encuentro, no han determinado abrir su corazón y recibir al Señor en su corazón. Entonces, mi deber como mamá, como yo conocedora de la palabra, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo yo intercedo por mis hijos? Pues déjenme decirles que sí intercedo, hermano. Y lo que yo hago es que cada vez que yo oro, yo le digo al Señor, Señor, no les tomes en cuenta sus faltas, porque son faltos delante de ti. Yo sé que ellos cometen errores, que cometen faltas, porque no te conocen, porque no saben cómo se tienen que comportar. Entonces, Señor, yo solamente te pido que tú los perdones y que tú tengas misericordia de ellos, ¿verdad? Que perdones sus errores, sus fallas, sus faltas, sus flaquezas, sus debilidades, todo pecado que ellos cometieren, perdónales. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, es la manera como tenemos que interceder por nuestros hijos. Conozcan o no conozcan de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún conociendo de Dios, desobedecen a Dios y cometen errores. Pero entonces nos corresponde a nosotros como padres estar intercediendo delante de Dios por la vida de ellos. Y lo vemos como Job intercedía por sus hijos. Él ofrecía holocaustos, él decía por si cometieron pecado, por si blasfemaron contra Dios. Era la manera que él tenía para interceder por sus hijos delante de Dios. Una bonita manera que nos debe de enseñar a nosotros que tenemos la obligación de estar intercediendo por nuestros hijos. Dice, Job ofrecía holocaustos por sus hijos. Este era un hábito suyo, o sea, Job no solamente era un padre amoroso y dedicado, sino que también era el sacerdote de su familia, pues esto, dice, lo hacía todos los días. No dejaba pasar un día. ¿Por qué? Porque sus hijos todos los días tenían fiesta. Todos los días él pensaba, quizá hoy cometieron pecado, quizá hoy ofendieron a Dios. Entonces él lo hacía todos los días. Que nos dice, de este hombre tenemos mucho que aprender nosotros. Cómo debemos comportarnos como hijos de Dios y como padres en nuestro hogar. Es hermosa la enseñanza y creo que de ella tenemos que aprender todo esto, hermanos. Si alguien quiere opinar y quiere aportar algo, puede hacerlo con toda libertad, pues estamos para aprender. Si alguien tiene algún comentario, puede exponerlo, hermanos. Hay tiempo para hacerlo. Y si no, vamos a pasar al punto número 2, que es el desafío del diablo. Vamos a estar del verso 6 al verso 12. Dice así la palabra del Señor. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿A qué se refiere cuando dice vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios? Aquí el comentarista dice que son los ángeles, que los ángeles son los nombra, dice que son sus agentes que Dios envía, ¿verdad? Y nos lo corrobora en el Salmo 91:11, dice,
pues que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y en el Salmo 103, verso 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Esos son los hijos de Jehová, dice, vinieron a presentarse, y entre los cuales vino también Satanás, el ángel caído, otro ángel, pero caído. Aquí en el verso 6 dice: el escenario cambia de la tierra al cielo para describir un momento importante. Momento cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová. Recordemos que los ángeles están encargados de cumplir la voluntad de Dios. Y eso lo corroboramos en los salmos que yo les he compartido. Sin embargo, dice, en esta ocasión, Satanás, cuyo nombre significa adversario, se presentó también. Vino también a presentarse delante de Jehová. Aquí podemos ver en el verso 7, dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Mira qué interesante. ¿De dónde iba Satanás? ¿Y a dónde anda ahora Satanás? Pues aquí mismo, también en la tierra. Aquí anda rodeando, aquí anda merodeando y aquí anda buscando ejecutar sus malas obras. En el verso 7 podemos ver cómo Jehová le pregunta a Satanás que de dónde venía. Prácticamente le está pidiendo que explique el motivo de su presencia. A lo que él respondió que había estado recorriendo la tierra. Y esto nos da a entender que había salido a realizar sus malas obras, pues esta es su labor y es lo que él acostumbra a hacer hasta el día de hoy. De allí que el apóstol Pedro nos da una recomendación. En 1 de Pedro 5:8 el apóstol escribe y dice: sed sobrios y velad. No te duermas, está atento, pon atención, mantente despierto, mantente alerta, ¿verdad? Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, cuán importante es que nos mantengamos alerta. Y no habla del sueño de dormirnos en la noche, sino del sueño espiritual. Mantén tu mente alerta. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿a dónde es donde ataca? A nuestra mente, primeramente, ¿verdad? Entonces, aquí la recomendación de Pedro es: sed sobrios y velar. Mantente despierto, mantén tu mente alerta, mantente conectado a la fuente de energía que es Dios. No te desconectes, porque si tú te desconectas, te vas a descargar. Lo que sucede con un aparato electrónico, ¿verdad? Si se mantiene conectado a la toma de corriente, todo el tiempo va a estar cargado. Pero si lo desconectamos, se descarga. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros nos mantenemos conectados a esa fuente de energía que es Cristo, jamás el diablo podrá venir a atacar nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay palabra para que cuando Él venga, nosotros le reprendamos y le digamos: aquí no tienes cabida, te equivocaste de mente, ve a buscar por otro lado. Pero es importante que nos mantengamos alertas, velando. En el versículo 8 dice la palabra: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire cómo nuevamente Dios recalca las cualidades de este hombre. Vuelve a mencionar cómo era, lo vuelve a describir delante de Satanás, ¿verdad? En respuesta, Dios dice, le mencionó a Job y vemos que lo presenta como su siervo. Le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Lo has visto? Le dice: no hay otro como él en la tierra, y hace mención de sus cualidades. Lo presenta
como un hombre de una rectitud sin paralelos. Un hombre recto, un hombre íntegro. Así lo presentaba Dios, porque es Dios hablando con Satanás. Es Dios quien lo está exaltando a Job, o sea, quien le está diciendo, es un hombre que no hay otro como él. Pero mire lo que Satanás le responde en el versículo 9. Le dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire qué atrevido, ¿verdad? Como el incircunciso que es. Qué atrevimiento el de él. Dice, respondió: ¿acaso teme Job a Dios de balde? La respuesta de Satanás pareciera más bien una acusación contra Dios, y le dice que Job le servía solo por las bendiciones que él le daba, no porque realmente él amara a Dios. Eso es lo que Satanás pensaba, ¿verdad? En el versículo 10 nos dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, le dice, por eso te sirve, por eso te busca. Le tienes todo. ¿Qué más puede desear? Tiene riqueza, tiene salud, tiene familia. ¿Cómo no te va a servir? Y pareciera que muchas veces es lo que piensan de nosotros también, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que el Señor le dice. Le dice: has puesto una cerca protectora alrededor de Job, de su familia y de sus posesiones. Y así es como Satanás le lanza a Dios un desafío directo. Porque en el verso 11 le dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice, o sea, le dice que si él le quita todo lo que Job posee, lo va a maldecir en su misma presencia. A través de estos versículos podemos ver cómo Satanás utiliza un tono burlón. No tuvo en cuenta de que debía de dirigirse al Dios Todopoderoso con reverencia. Pero sabemos que él es así, ¿verdad? Él es un atrevido. Él es alguien que piensa que él puede hacer lo que él quiere, pero no es así. Por el contrario, dice, él le habla como si fueran iguales. Recordemos que el enemigo, el diablo, siempre ha querido ser igual a Dios, pero eso jamás va a poder ser. Él siempre ha querido imitar a Dios en todo, pero jamás lo logrará. ¿Por qué? Porque cuando él quiso sublevarse y quiso ser igual a Dios, fue arrojado, fue desechado, y por eso es lo que ahora es, ¿verdad? Por haber querido ser igual a Dios. El verso 12 nos dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Mire, a pesar de todo, Dios aceptó y permitió este desafío, de manera que Job sería puesto a prueba. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios permitió que Satanás pudiera tocar a Job de esta manera. Es que Dios sabía que el carácter de Job lo mantendría firme y fiel. Dios sabía de qué material Job estaba hecho, como sabe de qué material está hecho usted y estoy hecha yo. Y es por eso que por eso vemos que muchas veces uno dice, bueno, es que él está pasando una situación súper difícil, grande, que vemos que tal parece que no hay. Bueno, es que Dios conoce la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para soportar cada prueba, cada situación, cada lucha. Dice, como podemos ver, no fue Dios quien lo probó, sino que Él solo permitió que fuera probado. De la misma manera es que Dios permite que lleguen a nuestras vidas circunstancias y adversidades que muchas veces nos pueden debilitar, nos pueden quizás hasta tambalear, ¿verdad?
Pero como Él nos conoce perfectamente bien, nunca nos dará más de lo que podamos soportar. Y eso lo tenemos que tener siempre presente y darlo por hecho, que el Señor no nos va a mandar una aflicción que Él sabe que no estamos capacitados para resistir. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, Él nos creó, somos la hechura de sus manos. Entonces para Él nada de lo que somos nosotros le es desconocido. Él sabe y conoce el carácter y la capacidad de cada uno de nosotros. Es por eso que, como les decía, quizás a muchos les vienen pruebas grandes, a otros menos grandes, pero al final de cuentas son pruebas que tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la salida para cada situación. Dice, aunque Dios pueda permitirle a Satanás perseguirnos y acusarnos, Él pone límites a las acciones del enemigo. Eso es hermoso, interesante. ¿Por qué? Porque el diablo puede atacarnos, sí, pero tiene límites. Dios le pone un límite. Él le da un permiso y le dice, hasta aquí solamente puedes tocar, puedes llegar. Satanás no tiene libre acceso a nuestras vidas. Solo Dios, quien nos creó, tiene el derecho de tratarnos directamente en cada momento de la vida. En el caso de Job, el Señor detuvo al enemigo y le mandó, le dio una orden y le dijo, no pongas manos sobre él. Puedes tocar todo lo que él tiene, menos a él, ¿verdad? Dices, el Señor permitió que su siervo Job fuera probado, pero vemos que Dios limitó lo que Satanás podía hacer. El Señor es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Nada es más grande que Él. Y cuando el Señor le da a Satanás una orden o una instrucción estricta, cómo guardar su vida, el enemigo tiene que cumplirla. ¿Por qué? Porque aún él está bajo el mandato de Dios. No se gobierna solo. Él hace solamente lo que Dios le permite hacer. Y cuando el Señor le da una orden, Él tiene que cumplirla. Tal como cumple hoy día con los límites que Dios impone a la cantidad de adversidad, de sufrimiento y aflicción que nosotros experimentamos. O sea que hasta el día de hoy, el enemigo puede atacarnos, el enemigo puede poner cosas a nuestro alrededor, pero siempre recordemos que todo tiene un límite, que Él no puede ir más allá de donde le ha sido permitido. Y eso nos debe de dar a nosotros paz, seguridad, confianza en que sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, que podemos pasar por situaciones extremadamente difíciles, por cosas que, como luego decimos, sentimos el agua hasta el cuello, ¿verdad? Y sentimos que no voy a salir de esta. No, sí vamos a salir. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios poderoso, porque tenemos a un Dios que todo lo puede y que tiene el control de nuestras vidas en sus manos. Amén, amén. Quizá la pregunta que podemos o debemos considerar es la siguiente: ¿acaso Dios es tan bueno que los suyos le amarán y le servirán por ser quien es y no solamente por las bendiciones que Él les concede? Yo pienso que sí. Yo pienso que Dios es tan bueno y Él se merece que nosotros le sirvamos, que le busquemos, que le adoremos, no por lo que nos da, sino por lo que Él es y por lo que Él representa en nuestras vidas. Voy así a pasar al punto número 3. Si tienen algo que comentar, hermanos, pueden hacerlo con toda confianza y con toda libertad. Si algo no han entendido, pueden preguntar. ¿Está bien? Una pregunta. Amén. Bueno, tal vez si alguien me saca de como de esa... Siempre he tenido como la curiosidad que Job siempre ha sido uno de los libros que me ha gustado leer y siempre he tenido la curiosidad si la palabra de maldecir es tomada como pecado en estos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, porque también he notado que en el libro de Jeremías, también Jeremías maldice el día en que nació. Y mi pregunta es esa, pues si la palabra
maldecir o decir maldito el día o maldito fulano, o si estamos cometiendo un pecado, qué falta tan grave pues es la palabra. Bueno, ahora nosotros lo vemos como algo mal, ¿verdad? Que no se debe de decir. No sé si en esos tiempos era permitida esa palabra decirla, porque pues aquí en el libro de Job, por ejemplo, la esposa fue la que le dijo, ¿verdad? Aún retienes tu integridad, dice, maldice a Dios y muérete. Pero pues era una mujer, como le dice él, como suele hablar, una mujer fatua, has hablado tú. Entonces la verdad no sé si era costumbre que así podían hablar. Hoy en día para nosotros es una palabra que no se debe de decir, que no tenemos por qué maldecir. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios debemos de bendecir, no de maldecir. Esa es mi opinión, no sé si alguien más tenga. Eso fue lo que enseñó Cristo. Exactamente. Ahora que estamos en Cristo, Cristo dijo bendecir y no maldigáis. Entonces yo creo que nosotros como cristianos o como hijos de Dios no estamos para maldecir a nadie, o sea, no debemos hacer. No debemos de hacer. Bendecir. Incluso al que nos causa mal, Él nos manda bendecir. Amén. Bendecir y perdonar. Si se usó en el pasado, digamos, pero en la era de Cristo, Cristo vino y nos enseña que no debemos maldecir, sino que bendecir a los que os maldicen, dice. Sí. Entonces le digo, quizás en esos tiempos se podía usar. En el contexto, en el libro de Job, que es maldecir, es decir, hablar mal, la del día, y que es bien decir, es decir algo bueno, de algo de alguien. Entonces, tanto en los días de Job como ahora sucede que a veces decimos mal, hablamos mal de algo o decimos mal. Sería su pregunta si le contaría como pecado, hermano. Ajá, él quiere preguntar, sí, le pregunta. O sea, de hecho yo sé que pues, hoy no es una palabra que como cristianos tendríamos que usarla, porque como bien dice el pastor es para bendecir, pero mi pregunta es por la curiosidad, porque pues dice y especifica que Job era un hombre recto y temeroso de Dios, y incluso él dice, y él también, maldito el día en que había nacido. Jeremías, creo 20:14, igual Jeremías dice maldito el día en que nací. Entonces me llama la atención eso, porque qué tan grave podía ser en ese tiempo maldecir, sobre todo viniendo de gente íntegra delante de la presencia de Dios. Así es. Había varias cosas que nunca se han permitido hacer, pero cuando alguien en su momento débiles, hermano, todo es tomado como pecado cuando algo no es permisible. Todo es tomado como pecado. Si a este hombre al decir esto le fue tomado como pecado, claro que sí. Pero después viene como Dios toma a esa persona, después vemos la restauración y la restauración. Es pecado, Pedro, haber negado a Jesús, es pecado. Así es. Pero vemos que ahí no terminó todo. Con Job, después de maldecir su día, ahí no se queda todo. Viene la restauración de Dios para la persona. Todo esto viene siendo un ejemplo, pero ahí no termina. Así es. Muchas personas utilizaron palabras que no debieron de haber dicho, pero ahí no se queda todo. Viene qué acción toma Dios después de haberlo dicho. Hermano Benjamín, la pastora quiere. Lo que pasa es que hay que buscarlo desde el texto original. Desde el texto original, en sí, era una costumbre de la antigüedad, de los profetas y los grandes hombres de Dios, pues en un momento difícil, maldecir, pero no era como de transferir un mal, sino era como de borrar el día en que ellos nacieron, o sea, de excluirlo, pero no desde una perspectiva de hacer daño ni de arruinar la vida de alguien con una maldición. En el texto original, Job lo que quiso decir, debe decir más, o sea, en el término maldición, él lo que quería decir, el día en que yo nací sea borrado de la faz de la existencia, o sea, no sea recordado mi nombre, no sea recordado cuando yo en sí nací.
la maldición que él refirió no fue hacia nadie más, sino a él mismo. Fue hacia, al día en que, ni a él, sino al día en que él nació. Igualmente el profeta igual Jeremías. O sea, no era una maldición ni hacia él ni hacia nadie, era sobre el día de su nacimiento. Queriendo decir, el día que yo nací no sea recordado. O sea, y la aflicción, mire, nadie sabe cómo uno va a reaccionar hasta que sea metido en la prensa. Santo Dios. O sea, yo siempre he dicho que nuestro carácter es como un sobre de té. Si yo se lo doy a usted, usted no sabe lo que es, ni yo tampoco, a menos que yo le diga este manzanillo, o este jengibre, o este yo no sé qué, de limonada. Y si yo no se lo identifico, se lo doy, y como único usted lo puede identificar y yo es que lo metamos en agua caliente. En agua caliente y voy a saber. O sea, cuando somos metidos en agua caliente, lo que está dentro es que sale. Así es. O sea, nuestro carácter se manifiesta. Y Job en su lucha, en su angustia, en su dolor, aflicción que le estaba pasando. Dice, no, Job fue un hombre que Dios dio, él comenzó dándole la gloria a Dios quitó el nombre de Jehová bendito. Pero si continuamos leyendo, cuando los huevos se le pusieron a peso, teníamos un refrán acá. O sea, que las cosas se le apretaron. Él comenzó en un conflicto interno, una guerra, una batalla interna, porque Job no sabía el por qué era haciendo bien le había venido mal. Esa era la lucha que él tenía. Entonces, en esa presión que él sintió de no entender por qué era haciendo bien le había venido mal, sus amigos acusándolo, su esposa encima de él también. O sea, él dijo, mira, el día en que yo nací se ha borrado, no se ha recordado. O sea, queriendo decir, olvídense de que yo existo, porque estoy en tan aflicción que no quiero que nadie sepa de mí. O sea, eso es lo que él quiso decir en base a cuando él dijo, maldito el día en que yo nací. Amén. Gracias, hermano. Quedó contestado, hermano. Bueno, vamos a continuar. Vamos a entrar al punto número 3. Dice, ¿cuál fue la reacción de Job ante la calamidad? Voy a estar leyendo del verso 13 al verso 22. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vamos a ver cómo. Dice, al parecer las calamidades comenzaron de inmediato para Job. Del verso 13 al 17 dice, cuando vinieron a él 4 mensajeros, uno tras otro, trayéndole noticias cada vez más devastadoras. Del verso 13 al 17 describe cómo perdió todas sus posesiones, primeramente a manos de los atacantes enemigos procedentes de la región que hoy corresponde a la sección suroeste de la península arábiga, los sabeos. Después lo siguieron los caldeos que procedían de la región de Babilonia, y al parecer Job vivía al sureste de Israel. Todos estos atacantes habían hecho grandes viajes para poder llevar a cabo sus cometidos, sus ataques. O sea, habían venido desde lejos para poder venir a hacer lo que ellos vinieron a hacer. Pero recordemos que quien estaba detrás de todo esto era Satanás, ¿verdad? No era que porque le tenía que haber acontecido, sino que Dios había dado el permiso para que Job fuera probado de esa manera. Dice, en el verso 16 dice, entre estos ataques, dice que el verso 16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos que esto de que cayó fuego del cielo y que consumió a todos
aunque aquí se utiliza esta expresión, fuego de Dios, sabemos que en última instancia no era Dios, sino que era Satanás quien estaba detrás de todo esto. Solamente que es una expresión que utiliza, ¿verdad?, para decir que fuego de Dios había caído. Dice, la peor de todas las noticias tendría que ver con su familia. Pues dice que mientras sus hijos e hijas estaban en un banquete en la casa del hijo mayor, dice la palabra que un gran viento del lado del desierto derribó la casa y murieron todos sus hijos y todos los que allí estaban, escapando solamente el mensajero. Dice el verso 18, entre tanto que este hablaba, o sea el anterior, que había venido a dar la noticia de que que habían venido los escuadrones y se habían llevado los camellos y todo dice, estaba aún hablando cuando llegó el otro y le dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hay algo que tenemos que observar y ver, y esto es la rapidez en que fueron sucediendo todos estos acontecimientos, dice, en un solo día. O sea, una tras otra fueron sucediendo, pudiéramos decir, las desgracias, ¿verdad?, para la vida de Job. Los horribles mensajes iban llegando uno tras otro al pobre de Job, el cual en un momento vio cómo su mundo se desplomaba, vio cómo perdía todo lo que él tenía. O sea, veía todo derrumbarse. Pero yo creo que el dolor más grande para él como padre, yo pienso que era haber perdido a todos sus hijos. Porque todo lo demás, lo material, pudiera decirse, ¿verdad? Quizás dice, bueno, eso se recupera o qué sé yo. Pero haber perdido a sus 10 hijos, yo pienso que para cualquier padre sería un dolor inimaginable. Yo creo que no lo podemos imaginar, es indescriptible cómo se sentiría. Pero mire lo que el verso 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mire qué lección nos da este hombre, cuál fue su reacción ante la calamidad que le estaba sucediendo. La respuesta de Job a toda esta situación estuvo de acuerdo con su carácter. Recordemos que él era un hombre íntegro, un hombre recto. Dice, en primer lugar, dice, él lamentó su pérdida, pues rasgarse las vestiduras y raparse la cabeza era una manera de mostrar la angustia y el dolor que él estaba sintiendo. O sea, esa era su manera de él de decir, me estoy muriendo, mi corazón ya no, quizás no puede, ¿verdad? Era demasiado dolor para un solo corazón, haber perdido todo lo que él tenía, todo. Y yo creo que lo más valioso, su familia, sus hijos. Y en un instante él veía cómo todo estaba perdido. Pero algo que es digno de ser imitado es como aún en medio de su dolor, dice la palabra, él se postró rostro en tierra y adoró. ¿Haríamos quizás nosotros algo de eso? Si nos tocara vivir una situación semejante a la de Job, ¿será que podríamos adorar de esa manera? ¿O cuestionaríamos a Dios? Porque a veces somos dados a cuestionar ¿por qué si yo me porto bien, si yo no le hago mal a nadie, si yo te sirvo, si yo te busco, si yo te alabo, si yo doy todo para ti, y por qué me sucede esto? Porque como seres humanos a veces cuestionamos a Dios, ¿verdad? Sin olvidándonos de que Él es soberano y Él puede hacer como a Él le plazca. Él puede borrar, puede quitar, puede cambiar, puede trastornar todo en un momento. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y nos guste o no nos guste, Él va a hacer lo que a Él le plazca. Pero
algo hermoso que vemos en Job y que sería bueno que aprendiéramos es esto, que él aún en medio de todo su dolor, en medio de toda esa calamidad que él estaba viviendo, dice la palabra, él se postró rostro en tierra y adoró. Como podemos ver, aún bajo esta presión extrema, la fe de Job se mantuvo firme en Dios. Y lo mismo puede ser cierto en nuestro caso. Cuando viene la adversidad, no debemos de doblegarnos ni dar paso a la derrota. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 4, verso 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, la tribulación va a llegar a nuestras vidas, hermanos, va a llegar, porque no nos vamos a escapar. Dice, estamos atribulados, pero no angustiados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, cuando nuestra fe verdaderamente está puesta en el que todo lo puede, Él va a poner paz en el corazón y no va a permitir que la angustia nos toque. Porque teniendo paz no puede haber angustia, porque tenemos la seguridad del que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Dice, en apuros, mas no desesperados. Es lo que le decía. ¿Podemos llegar a estar en apuros? Sí, todos vamos a poder y pasaremos por ahí. Algunos ya hemos pasado, otros quizás no, pero hermanos, a todos nos llega. A todos nos llegan los apuros, las aflicciones, las angustias. Pero, dicen, estamos en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque el mismo Dios es el que nos va a dar la seguridad y no permitirá que nos desesperemos aún en medio de la tribulación. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Y por último dice, derribados, pero no destruidos. Podemos estar quizás en el suelo, pero de ahí el Señor nos levanta. De ahí Él extiende su mano y dice, aquí estoy, yo no te he soltado. Eres tú el que te fuiste, eres tú el que te alejaste, eres tú el que te soltaste, pero yo no te suelto. Entonces, podemos estar allí tirados, pero si levantamos nuestra mirada, el Señor siempre está dispuesto a levantarnos, a no permitir que seamos destruidos. Dice, el Señor no le permitirá al enemigo destruirnos, por eso debemos seguir confiando en Dios y resistir al diablo aún cuando estemos extenuados, aún cuando nos sintamos que ya no podemos más. El Señor siempre nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y por último, el verso 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mira cómo termina él. Dice, la proclamación de fe que hace Job destaca su personalidad y su confianza en Dios. Él reconoce que solo ha tenido un control temporal de las posesiones de este mundo. Cosa que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender que si Dios le ha bendecido grandemente y tiene una hermosa casa, quizá una mansión, autos nuevos, posesiones, qué sé yo, lo que Dios le haya dado, recuerde siempre que usted solo es el administrador. ¿Por qué? Porque todo eso le pertenece a Dios. Él ha querido bendecirle, qué bueno, bendito sea el Señor. Pero no se aferre a ello. No se aferre, ¿por qué? Porque dice, nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Amén. Él declara que nada había traído a este mundo y que nada se llevaría. Es lo mismo que Pablo nos dice en 1 de Timoteo 6:7, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada podremos sacar. Job continúa su respuesta con una proclamación de la soberanía de Dios. Él sabía y reconocía que todo lo que él tenía lo había recibido del Señor y se mantiene firme en su confianza. La respuesta de Job fue la opuesta a lo que Satanás esperaba, a lo que él había dicho que Job iba a decir o iba a hacer. Recordemos que él había dicho que cuando se le quitaran todas las cosas que tenía, Job maldeciría a Dios, pero no fue así.
Pues Job alabó a Dios, y lo más importante de todo es que Job no pecó, acusando a Dios de actuar de forma incorrecta. Aún en los peores momentos de su vida, Job mantuvo su integridad y mantuvo puro su corazón. Amén. Hermosa la palabra, que nos tiene que enseñar a nosotros, y tenemos que aprender de esta enseñanza, ¿verdad? De qué manera tenemos que comportarnos nosotros como hijos de Dios. Concluyo con esta, es una opinión. Dice, la adversidad tiene límite. A usted le puede parecer que su aflicción nunca pasará, pero sí pasará. Recordemos que los problemas de hoy son las oportunidades de Dios para demostrar cuán grande es su fidelidad. Además, Él solo permitirá que la prueba continúe hasta que lleve a cabo su propósito en nuestras vidas. Las crisis pasan, las circunstancias cambian, las situaciones evolucionan, pero en todo ello Dios obra en y por medio de nuestra adversidad y la lleva a su fin de acuerdo con su calendario, con su tiempo, no en el de nosotros, sino en el de Él, ¿verdad? El enemigo puede tratar de agotarnos, pero en usted y en mí hay una fuente eterna de fortaleza que vive en nuestro interior y no puede ser vencida. ¿Cuál es esa fuente eterna? Es Cristo. Recordemos que Cristo es la fuente de agua viva y mora en nosotros. Entonces esa fuente no puede ser vencida. Satanás sabe que como creyentes le pertenecemos a Dios. Somos salvos por su gracia y por fe en su Hijo Jesucristo. Es por eso que el enemigo cambia de estrategia y trata de llenar nuestros corazones de temor, de duda y desánimo, en un esfuerzo por tentarnos a que nos demos por vencidos, ¿verdad? De decir, de tanto y tanto, a lo mejor logro que se desanime y ya no siga, ya no busque, se aleje. Pero nunca olvidemos que el Señor obra a través de la adversidad y que Él la permite en nuestra vida por una temporada, con el fin de cumplir un propósito importante en nosotros. En otras palabras, los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Qué bueno es saber que Dios no solamente pondrá límite a nuestras pruebas y tribulaciones, sino que también nos llevará a una relación más profunda con Él y hará que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, obren para nuestro bien. Creo que esta es una buena razón para que nosotros alabemos y adoremos al Señor. Y esta ha sido la enseñanza que yo he traído en esta noche, y yo espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.